¿Qué tal, amigos? Voy a tratar de explicar algo lo más sencillo posible y para que traten de entender lo que está pasando. Para quien no me conoce y siempre me ve como alguien que defiende al Estado de Israel a capa y espada, no ciegamente, pero sí a capa y espada, quiero contarles, la primera vez que yo voté en el año 1989 aquí en Uruguay, voté la lista 1001, el Partido Comunista. Yo voté convencido de lo que votaba a los 18 años. A los 13 años había comenzado a, a participar políticamente, a militar políticamente dentro de lo que es la izquierda uruguaya. Y hasta las últimas elecciones he votado siempre al Frente Amplio, siempre he votado a la izquierda. Desde el año 2005 a la fecha he votado Asamblea Uruguay, el grupo político de Daniel Bastori, quien fuera ministro de Economía en el primer gobierno del Frente Amplio, vicepresidente de la República en el segundo gobierno del Frente Amplio y nuevamente ministro de Economía en el tercer gobierno del Frente Amplio, reconocido a nivel mundial en su momento como el mejor ministro de Economía del mundo y reconocido por estudiantes y ex estudiantes de economía en el Uruguay como el profesor más influyente que han tenido. Un tipo de una rectitud única en la política, respetado por absolutamente todo el mundo. Y cuando digo por todo el mundo, digo por todo el mundo siempre hay un porcentaje de estúpidos. ¿Y por qué digo estúpidos cuando uno venía así? Porque estoy caliente. Por, porque no existe el más mínimo razonamiento de lo que está pasando a nivel mundial. Se ha votado en la ONU una ampliación de los derechos del no existente Estado de Palestina. Y todo apunta a que en un futuro cercano se le va a dar voz y voto al no existente Estado de Palestina. ¿Por qué? Porque no existe, en la práctica no existe. Toda mi vida milité para que existan dos estados. Obviamente, no con las fronteras del 67. Eso es totalmente iluso, es como querer volver en América Latina a las fronteras de 1492. Es lo mismo. ¿Mm? Podríamos volver, si quieren, para venir un poco más a la fecha, a las fronteras de antes de la guerra de la Triple Alianza, en la que Brasil y Argentina masacraron a los paraguayos y Uruguay les dio una mano porque tenía favores políticos que pagarles. Podemos ir a Europa. ¿A ustedes les parece coherente volver a las fronteras de antes de la Primera Guerra Mundial? ¿O volver a las fronteras de antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿O volver a las fronteras de antes de 1990? ¿O volver a las fronteras de antes del 2000? Quien conoce a Europa, quien se informa un poco, sabe que Europa ha vivido en guerras, no solamente durante todo el siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, post Segunda Guerra Mundial, después Segunda. Es increíble. Han vivido siempre en guerra, la guerra de los Balcanes siempre en guerra. Es uno de los pueblos más, no sé qué palabra encontrar para definir a Europa, pero realmente es como si vivieran todavía en la edad de la Inquisición, que es en la edad que está viviendo el Islam radical. Votaron por la creación de un Estado terrorista. Su líder perdió a 3 de sus hijos en uno de los ataques que hizo Israel. Le preguntaron qué sentía y él dijo que sentía orgullo, porque esas muertes servían para su causa. Ellos lo viven de esa manera. Ya invadieron Europa. Ya invadieron Europa. Miren la cantidad de lo que sería intendentes o gobernadores que hay, por ejemplo, en Inglaterra. Son como 20 islamistas. Ya invadieron Inglaterra, ya se han apoderado de Inglaterra y se han apoderado de gran parte de Europa. Por eso Europa ha votado a favor de esto, porque les tiene miedo. Estados Unidos tiene un presidente que no sabe ni dónde está parado. Está volando en una nube, vaya uno a saber de qué material,
porque dentro del Partido Demócrata ya tiene células terroristas. Las tiene. Los vimos. Los vimos en las universidades ocupadas, donde finalmente tuvo que entrar la policía a desalojar para que los estudiantes puedan seguir yendo a tomar clase, y estaban ocupadas para prohibir la entrada de los profesores y de los estudiantes judíos. Y los ocupantes, el 60% de los ocupantes, no tenían absolutamente nada que ver con las universidades. Son datos de la policía de Estados Unidos, no son cosas que está inventando. Son datos de la realidad. Los datos de la ONU. Una vergüenza, la mayoría de los países de la ONU son dictaduras. ¿Por qué vale lo mismo el voto de Qatar, que es una monarquía fascista, que el voto de Uruguay, que es un país demócrata? ¿O el voto de Honduras? ¿O el voto de cualquier país sudamericano, menos Venezuela? En el resto hay democracia. Vamos a ver qué pasa en Colombia ahora, ¿no? Que tienen un presidente nazi. Esperemos que llame a elecciones en su momento, ¿no? Y no haga como otros. Pero bueno, este es el mundo en el que estamos viviendo. Un mundo donde la democracia no gobierna, donde gobierna la ONU, que está siendo gobernada por dictaduras. Y la prueba la ha mostrado Israel muchísimas veces cuando entra a las escuelas de la ONU y lo que encuentra es armamento, cuando entra a mezquitas y lo que encuentra es armamento, cuando entra a lugares de UNICEF y lo que encuentra es armamento. Es una locura. Sí al Estado palestino, no al Estado terrorista. Suscríbanse, marquen la campanita, así reciben las notificaciones cuando subo un video. Y pueden comentar, estoy dispuesto a discutir esto absolutamente con todo el mundo. Y como lo digo siempre, y los uruguayos lo entienden, también estoy dispuesto a discutirlo con Marcelo Abdala si está sobrio.